Hoy nos acompaña un referente del periodismo ecuatoriano, gran profesional que a través de la pantalla ha logrado conectar con el público, gracias a su credibilidad y profesionalismo, que en todos sus trabajos refleja la honestidad e inteligencia junto a la ética periodística. En este Expertise, nuestro invitado cuenta con 30 años de experiencia, pero para conocer un poco más de él, veamos su perfil. Apasionado en contar historias, con un estilo único. Es así, Pedro Jiménez, quien con tan solo 18 años se involucró en el mágico mundo de la noticia, profesional en periodismo, y a través de las emociones logra comunicar detrás de una pantalla. Es por eso que vamos a conocer más de su brillante trayectoria. Acompáñame en la siguiente nota. Periodista, padre y apasionado con cada situación en la que se desempeña, él es Pedro Jiménez, quien con más de 30 años de trayectoria en la televisión ecuatoriana nos confiesa que no todo se vive con la rapidez de un noticiero de televisión. Sí, entre 2 millones de peregrinos aquí en la playa de Copacabana, en el camino encontramos por supuesto gente de todo el mundo. Se formó como periodista en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte y durante este tiempo se le presentó la oportunidad que cambiaría su vida. Él aún recuerda con alegría cómo sucedió la propuesta que lo haría dar un giro de 180 grados, formando parte del equipo de Ecuavisa en el área de producción, en un programa de concurso. Luego se convirtió en anchor y presentador de noticias internacionales. Aunque de niño soñaba con estudiar aviación y medicina, el destino lo condujo al periodismo. Él nunca imaginó estar frente a las cámaras. Sin embargo, cuando empezó a viajar y reportar dentro y fuera del Ecuador, descubrió que comunicar y contar historias que mueven el mundo es lo suyo. La llegada del Papa Francisco es realmente ya solo cuestión de minutos. La pantalla de Ecuavisa no solo le permitió encontrar su pasión por informar, sino también el amor hacia su esposa, Viviana Arosemena, con quien tiene 2 hijos, Juan Sebastián y Eduardo Antonio. Pedro Jiménez refleja su transparencia y autenticidad en sus reportajes y en su vida diaria, permitiendo conectar con los televidentes. Pues como dice Pedro, lo que ves es lo que hay. Recibimos en esta edición de Expertise a un innato periodista que con su credibilidad ha captado la atención del público, ha ganado esa audiencia. Pedro, bienvenido. Milka, Paul, muchas gracias. Gracias por invitarme acá a este programa. Y nada, aquí estoy para lo que quiera saber, para lo que podamos y querramos conversar, siempre a disposición. Se tiende a pensar que los periodistas debemos ser personas extrovertidas, que les guste hablar, interactuar, estar delante de una cámara, delante de un micrófono. Sin embargo, usted de joven se consideraba tímido. Y ya les contaron algo. Entonces, efectivamente, estás hablando con el tipo más nervioso del mundo a la hora de tener una cámara delante, con una vergüenza brutal que jamás pensé que lo que iba yo a hacer finalmente en mi vida era estar frente a una cámara. De hecho, cuando yo fui al canal por primera vez, cuando empecé en esto, y me dicen, vamos al estudio para que lo veas, conozcas la cámara y tal, y me dicen, habla, yo digo, ¿qué? Entonces me dicen, toma, es un libreto de un programa de concursos, anima, tú que dices que ves televisión, hazlo. Y yo dije, no, pero yo no quiero estar en cámara, yo quiero estar atrás de cámaras, en producción, en dirección, conocer cómo se hacen las cosas. Y me dice en esa época la persona con la que hablé la primera vez en el canal, me dice, mira, yo estoy muy ocupado y necesito una persona para esto y si no quieres, ándate. Y me quedé congelado. Dije, bueno, a ver, entonces, ¿aquí qué hacemos? Yo quiero trabajar en televisión, me gusta esto, o creo que me gusta, porque era mi primer acercamiento, y lo hice. No sé si lo hice bien, si lo hice mal. Por ahí vi unas caras medio raras cuando estaba interactuando en ese momento con el camarógrafo y nadie más, porque no había nadie más en el estudio. Pero así fue como empecé. Y efectivamente lo que tú dices es cierto, ya les habían contado algo. Pero efectivamente muy tímido, y lo último que yo quería hacer al inicio de esta carrera es lo que hago ahora. Y que he hecho durante muchísimos años. Entonces, ¿cuáles serían esas cualidades que debe tener un verdadero periodista? A ver, estamos hablando aquí de muchas cosas, ¿no? Primero, el tema de esta fascinación por comunicar. Claro. ¿Verdad? Primero, yo creo que es una cosa imprescindible. Luego, siempre procurar ser muy
cauteloso en, digamos, el manejo del idioma, ¿verdad? Pero también muy riguroso en el trabajo. El trabajo de periodista requiere eso, rigurosidad, conocimiento, actualización permanente. Y esa chispa, o sea, algo tiene que encender también esa chispa en la persona. No sé, el entorno, alguna curiosidad. Mira lo que me pasó a mí, o sea, de empezar, ojo, estudiaba periodismo, pero no era lo que yo quería estar en una cámara. Claro. No hacer periodismo. Sino detrás. Detrás. Parte de la producción. Detrás. Ajá. Y de pronto todo cambió. Y así en la vida de una persona o en la vida de un periodista, todo puede cambiar en un momento. Bueno, y usted empezó en Ecuavisa a muy corta edad. ¿Qué significó para usted empezar en un canal tan grande siendo tan joven? Y el canal en esa época no era tan grande. Okay. ¿Ya? Un canal mucho más pequeño. Ese canal ha ido creciendo y yo he ido creciendo con él. Y cuando yo entro al canal, no entro a hacer una labor periodística, entro a un trabajo en el área de producción. Claro. Es decir, finalmente igual estaba haciendo lo que me gustaba en ese momento. Y estudiaba periodismo al mismo tiempo. Entonces, primero, te encuentras de frente con las personas a las que has visto y has admirado durante mucho tiempo en el periodismo. Y también con las personas a las que has visto mucho tiempo en, por ejemplo, conducción de programas de concursos. Y en general, porque yo siempre he sido muy televidente. Entonces, a mí si algo me ayudaba era que, y de hecho es lo primero que me preguntaron cuando entré al canal, o sea, ¿qué sabes hacer en televisión? Y yo dije, ver televisión, no hay más. La veo y la disfruto y eso es. Entonces, había ahí algo que conectaba a Pedro con la televisión de alguna forma. Claro, a lo mejor ya reconocía a las personas que estaban. Además eso, es decir, llegas y dices, mira, fulanito, fulanita, Claro. saludabas un poco tímido, ¿verdad? Pero estaba yo entrando en ese mundo que quería conocer. Claro, son personas que uno los ve desde casa, de muy niños, lo ven en la televisión, como es el caso ahora nuestro. Claro. Como lo veíamos Bien, En la en noticia. televisión, dando noticias, y ahora lo tenemos aquí entrevistando. Encantado. No, pero es así, vas creciendo, ¿verdad? Vas creciendo en la profesión, vas creciendo en la empresa, y yo creo que eso es lo que todos quieren, todos queremos, todos hemos querido siempre en algún momento, ¿verdad? Irnos desarrollando, adquiriendo nuevas experiencias y, ¿por qué no luego compartirlas también? Y así como vamos creciendo, vamos aprendiendo también. Sí, todo el tiempo. Y el aprendizaje va muy de la mano con la práctica. Sí. En su caso, el canal le brindó en múltiples ocasiones la oportunidad de realizar coberturas. Sí. Pero ¿cuál es esa cobertura que hasta el momento le ha enriquecido más, sea de forma profesional o personal? Bueno, a ver, yo siempre recuerdo la primera cobertura internacional que pude hacer. Tenía, ¿qué? 1 año y medio ejerciendo el periodismo ya en el canal, pero de pronto que te digan, toma, tenemos un recortito de periódico, ¿verdad? Presidente Rodrigo Borja visita el Cono Sur, hace una gira por 3 países. Me dicen, toma, eso es tuyo. Yo digo, a ver, ¿qué hago con esto? ¿Desarrollo la noticia? ¿Quieren un resumen para sacar esta noche de la agenda que va a tener el presidente? No, me dice, te vas. Entonces, que te digan, te vas. Cuando tienes 1 año y medio, ¿verdad?, de trabajar a una cosa que, muy importante, una cobertura presidencial de agenda oficial en 3 países, con los cuales, donde además vas a tener oportunidades de conocer más. Yo me sentía el ser más importante del mundo. Me voy a ir. Voy a ir a Buenos Aires, voy a ir a Montevideo, voy a ir a Brasilia en una semana y claro, sabes que no vas de paseo, desde el principio sabes que no vas de paseo, sabes que tienes que cubrir obviamente la expectativa del canal en cuanto a las coberturas, tienes que hacer un plan, tienes que trabajarlo, tienes que planificarlo desde ese instante, prepararte, conocer todo lo que tienes que conocer de esas ciudades en las que vas a estar, más allá de la agenda, de la agenda presidencial. Obviamente vas a cubrir, vas a informar sobre esas cosas, pero además otros aspectos, ¿no? ¿Por qué esa visita es importante para el país? ¿Qué está pasando en la relación comercial de los países a los que vas a estar con el Ecuador? ¿Qué está pasando en la economía de esos países en el momento en que los estás visitando? Es decir, te toca empaparte de una cantidad de cosas increíbles antes de empezar
el Esa es la viaje. O cobertura. sea, el viaje ¿Por qué? empieza cuando empiezas a planificar. La cobertura periodística empieza cuando tienes el tema adelante. Y de ahí empieza toda esa preparación hasta que ya el resultado lo ves al aire. Claro, porque a lo mejor voy a un lugar para una cobertura en específico, pero dadas las circunstancias del país, sale otra noticia. Por ejemplo, incluso cuando haces una cobertura local, o sea, algo tan sencillo como puede ser, por ejemplo, a ver, ¿qué? Cubrir un incendio. Hablemos de un incendio que se produce en algún lugar de Guayaquil. Ok, vas, cubres el incendio, sabes que fue un edificio, tienes que contarle a la gente muchos detalles. ¿Cuántos pisos tiene ese edificio? ¿En qué piso comenzó el incendio? ¿Por qué comenzó ahí? ¿Qué había? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Correcto? Y luego tienes ya toda esa información, porque en este trabajo tienes que darle mucha información y muchos datos al televidente y luego cerrar bien la historia para que no se quede con dudas. Es terrible que un televidente o alguien que lee una noticia diga, bueno, ¿y qué pasó con tal cosa? ¿Qué pasó después? O ¿qué pasó en medio? Y hubo personas heridas, no dijeron nada, ¿verdad? Y esa misma noticia puede luego llevarte a otras, para hacer de un tema pueden salir otros. Por ejemplo, ¿qué tal que ese incendio, no sé, dices en la nota, los bomberos tardaron 10 minutos en llegar? Bueno, primero no puedes decir que tardaron porque fueron solo 10 minutos. Entonces no tardaron, llegaron rápido, una respuesta rápida. Pero si, por el contrario, los bomberos llegaron después de una hora y media de recibir la llamada de emergencia, entonces dices, bueno, ahora sí, se tardaron una hora y media. ¿Por qué se tardaron tanto? Claro. ¿Qué pasó ahí? Los bomberos no tenían la capacidad o el incendio se produjo en un sitio de muy difícil acceso, donde no hay calles, donde por el diluvio del día anterior estaba todo inundado. Entonces ahí tienes, de un tema, pueden salir otros. Esa pasión por informar, no solamente en reportajes, sino en todo el ámbito periodístico, hace veces que nos reconozcan, como en su caso ocurrió el año pasado, en diciembre de 2022, que la Cámara de Comercio de Guayaquil lo premió en Voces por la Libertad. ¿Qué significó esta distinción para usted? Siempre es bueno y gratificante, ¿verdad? Cuando alguien reconoce tu trabajo. No trabajas para eso. Ojo, no trabajas para eso, nadie está buscando ser premiado o tal, a menos que entres pues, a un concurso de algo de periodismo y presentas una nota tal para ese concurso. Pero sí es muy bonito y siempre uno también tiene que ser muy, muy agradecido también con esas personas o con esas instituciones que reconocen un trabajo, porque de alguna manera sientes que has hecho las cosas bien o que estás haciendo las cosas bien. Entonces, eso es muy bonito también para un comunicador. Y bueno, ahora cambiando un poquito el tema, ¿usted, Pedro, es de esas personas que creen en la casualidad o que dicen, no, todo pasa por algo, todo tiene un porqué? Bueno, básicamente te diría que sí, que las cosas tienen un porqué. O sea, muchos escuchamos decir, no, nada es por casualidad. Estabas ahí por algo, en ese momento en el que iba a ocurrir alguna cosa o pasó algo en tu vida y no es por casualidad, es porque no te voy a decir que los astros se alinearon, pero en todo caso, por algo más. Sí, puede ser. Y a veces sí hay casualidades también. Y bueno, le pregunto esto, ya que usted tuvo la oportunidad de compartir el set con quien es su actual esposa, Viviana Arosemena, también periodista. Sí. ¿Cómo el amor logró traspasar la pantalla? A ver, o cómo llegó a la pantalla, no sé. A ver, poco a poco, porque yo a Vivi la conocía desde muchísimo antes de reencontrarnos en el canal. Porque Vivi, la hermana menor de una muy buena amiga mía y además muy amiga de mis primas. Entonces, como que, no voy a decir siempre estuvo por ahí, pero la conocía obviamente. Y cuando ella entra a Ecoavisa, al programa Complicidades, yo podría decir que nos reencontramos de alguna forma, ¿verdad? La volví a ver ahí y ya, pues, clic. Bueno, Milka, te cuento. A ver, cuéntame. Pedro es muy detallista, muy detallista. ¿Es o no es así, Pedro? Sí, yo creo que no solo en temas profesionales, como decíamos, hay que tener detalles, no descuidar los detalles, y en la vida personal yo creo que es muy importante también. Esos detallitos con la persona que te gusta, ¿por qué no? Claro, Pedro, Bueno, Pedro le dejaba notitas Unas en notitas, el camerino. ¿De qué personaje eran las notitas? Yo ya veo que le han contado de todo. Wow.
Un pajarito. a lo mejor. Ya, un flaco que se llama Fido Dido. En hojitas de Fido Dido. Yo dejaba las notitas para vivir. En el espejo del camerino. Bueno, pero en ese mismo camerino, en ese mismo set, usted se ha desempeñado como productor, como anchor, como periodista durante más de 30 años. Sí. ¿Cuál es ese siguiente paso a cumplir en la profesión? Uy, qué difícil. Qué difícil porque vas creciendo y haciendo las cosas en la medida en que se van dando. Y yo creo que la profesión de periodista o cualquier otra profesión, si tú le preguntas a cualquiera, o sea, a un arquitecto, a un médico, vas a dedicarte a esa profesión siempre, ¿verdad? Hasta que llegue, pues no sé, el momento del retiro de la persona según las condiciones y eso. No te podría decir exactamente qué va a pasar en mi vida en un año o en 2 o en 10, ¿correcto? Pero sí te puedo decir que todo lo que ha ocurrido en mi vida en la profesión ha sido muy gratificante. O sea que ese siguiente paso es seguir haciendo periodismo. Sí, el periodista hace periodismo siempre. Claro. Queremos ir conociendo más de nuestro invitado y para esto daremos paso a nuestro segmento Desafíos. Pero antes queremos recordarles que nos encontramos en el aula de Media Lab en el campus San Borondón. Continuando con el segmento Desafíos, como mencionábamos en el bloque anterior, Pedro, hemos presenciado la salida de varias figuras icónicas de la televisión ecuatoriana durante este tiempo. La más reciente, don Alfonso Espinosa de los Monteros. ¿Cómo los medios receptan se podría denominar relevo generacional? Es decir, salen unos, entran periodistas nuevos, con ideas nuevas, propuestas frescas. ¿Cómo los medios receptan esta situación? Bueno, yo creo que es algo natural. No tiene que ser algo forzado. Tal día alguien tiene que salir porque alguien va a entrar. No, yo creo que son procesos naturales. En los medios, en la televisión sobre todo, son procesos naturales también. Nosotros en Ecuador hemos tenido la, digamos, suerte, por decirlo así, o la dicha de tener personajes de televisión a los que hemos podido admirar durante muchísimo tiempo en pantalla, muy al estilo de cómo, por ejemplo, la televisión se ha manejado en Estados Unidos. Personajes icónicos de la televisión que marcan la credibilidad de un medio, que es algo muy importante, y no es simplemente alguien, ya tiene tantos años, tiene que salir para que venga alguien nuevo. No funcionan así las cosas. Un médico no se retira para que un médico más joven ocupe el espacio o la plaza en el hospital. Un arquitecto no deja su profesión para que alguien más ocupe el espacio en ese estudio de arquitectura, por ejemplo. Entonces, eso es igual, y yo creo que debe entendérselo igual. Son procesos naturales que se van dando en los medios, como ocurriría en cualquier otra profesión. Bueno, antes de hacer esta pregunta vamos a hacer una aclaración. Según datos oficiales, se registran 729 muertes violentas en lo que va del 2023 nada más en Guayaquil. Ahora sí, Pedro, ¿de qué manera los medios receptan esta situación y cómo podemos transmitirla sin perder esa sensibilidad periodística que es tan importante? Primero conocer el hecho, dónde ha ocurrido, y luego ir a los porqués de las cosas que ocurren. Entonces, no puedes dejar de dar la noticia de lo que ha ocurrido. Si es una masacre carcelaria, imagínate, es una cosa terrible. Ya luego vamos conociendo los pormenores, este tema de luchas de bandas criminales, en fin. Pero, por ejemplo, y llega un momento en que tú también dices, bueno, esto que a todos nos aterra, hace unos años no pasaba, y yo te puedo decir que la primera masacre carcelaria en tiempos recientes, antes de que ocurrieran las de aquí del Ecuador, por ejemplo, ocurrió en Brasil. Y en una masacre carcelaria en Brasil murieron 50 personas. Y era una cosa espantosa, 50. Y de pronto tienes un país en el que ocurren los muertos de a 100 o más. Y en situaciones que se repiten. Entonces tú dices, estamos en un problema tremendo. El país tiene un problema tremendo. El país tiene un problema de una estructura por temas de seguridad espantosos, y hay que ir poco a poco, o mejor dicho, lo más pronto posible, echando correctivos para no tener que reportar una vez más lo mismo. Siempre va a ser muy satisfactorio poder reportar que un problema grave ha encontrado una solución. Sí.
Y en estos temas, en este tema de seguridad, por ejemplo, yo creo puntualmente que es lo que todos estamos esperando en algún momento de la vida, poder decir, esta crisis de inseguridad en el Ecuador pasó. Y por ejemplo, hay periodistas que se dedican a dar este tipo de noticias. ¿Cómo podemos hacer para mantenernos dando este tipo de noticias sin perder esa capacidad de impacto que tanto se necesita? A ver, el impacto de la noticia lo da la noticia misma. Es decir, el hecho que ocurrió debemos contarlo. ¿Cómo lo cuentas? Si estamos hablando, por ejemplo, de, no sé, de un tratamiento de crónica roja, por ejemplo, es una cuestión que sí debemos tener cuidado cuando damos ciertas noticias. No puedes presentar un decapitado a la hora del almuerzo, o a la hora de la cena, o en un horario de niños. O sea, tienes que cuidar ciertas cosas, porque yo creo que hay noticias que no necesitan que le muestres algo, sino que tú puedes decir algo y la gente va automáticamente a hacerse esa imagen y va a decir, esto es una barbaridad. Lo que no debemos perder nunca es la cercanía con el ciudadano o con los ciudadanos o con el barrio o con el pueblo donde ocurren las cosas, en cuanto a que, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Estar siempre cerca de quienes son víctimas de una situación horrorosa, sea la que sea. Esa cercanía con esa persona, con ese barrio, con ese pueblo, con esa ciudad, va a generar un vínculo entre el televidente y el periodista, o entre el televidente y el canal. Y ellos van a saber que tienen cerca a alguien que puede ayudar a encontrar una solución. Y uno tiene la certeza de que tiene alguien que confía en uno también. En este momento nos volvemos puentes de la noticia. Sí, no somos protagonistas. Los periodistas no somos protagonistas de la noticia. Somos eso, un vínculo entre la sociedad y, por ejemplo, no sé, una autoridad, una alcaldía, una prefectura, una gobernación, por ejemplo, para llegar con una solución a un sitio. Se lo puede hacer. Claro, contextos muy duros también que vive el país, y sin duda para los periodistas también representa un peligro cubrir este tipo de noticias. Hace un momento, detrás de cámara, Pedro nos contaba acerca de sus estudios, cómo era antes, que no contaba con las herramientas digitales. Sin embargo, con esta nueva era digital, ahora hablando de su trabajo, cubrir las noticias internacionales ha sido más accesible. Se ha obtenido la información de una forma más rápida. Pero ¿cómo era antes sin estas herramientas? ¿Cuáles eran esos obstáculos que como periodista tenía que superarlos? Para tener una noticia internacional, para reportar una noticia internacional, bueno, solo imaginémonos que antes cuando yo empecé en noticias, porque antes no me acuerdo, porque no lo conocía, las noticias llegaban por otros medios, ni siquiera había un fax, había un telex, ¿verdad? Y las noticias internacionales, las imágenes, te llegaban por satélite. Entonces había horarios para recibir los envíos satelitales de las agencias con las que trabajabas. Entonces, ahora pues obviamente es mucho más, hay mucho más acceso a la información y a ese nivel de imágenes que sobre todo tú sabes que han sido verificadas por la agencia antes de que te la envíen. Si llega un momento en que tú no, pero es que en Twitter vi tal cosa. No fue así. No porque, a ver, depende de la fuente que esté emitiendo ese video. Hemos tenido casos en los que sabemos que ha habido, no sé, un incendio o una revuelta en un país por ahí muy remoto y hay unas imágenes tremendas que encuentras en Twitter, pero tenemos aliados en Europa a los que le podemos preguntar, oye, ¿estas imágenes son verdad o no? Antes de ponerlas al aire. Entonces te dicen, ¿sabes qué? Esas imágenes nosotros no las podemos verificar. No podemos decirte si son o no son. O de una te dicen, ¿sabes qué? No, esas imágenes son falsas. Entonces eso
simplemente no lo usas, lo desechas. Claro, ¿no? Y ahora ese también es el riesgo que corremos con la inteligencia artificial. Tenemos videos, imágenes, incluso traducciones falsas. Hemos visto al Papa Francisco con un abrigo espectacular y unas cadenas que le dicen, yo quiero ese abrigo del Papa. Y el Papa nunca se puso ese abrigo. Es más, en esa foto salía hasta, no sé, mucho más alto de lo que es. Hemos visto hace apenas 2 noches cuando el expresidente Trump terminó su town hall con periodistas ahí, un testimonio del uno de los principales anchors de la cadena, dar un testimonio y decir, el presidente que tú se quedó así como loco y dijo, ¿cómo puede haber dicho esto? Nunca lo dijo. Un montaje espectacular de la voz del periodista, porque es su voz, son sus palabras dichas en otro momento, editadas a la perfección, no sé si con inteligencia artificial, una barbaridad artificial, pero tienes esas cosas, pasan esas cosas. Entonces ahora, hoy tienes que dudar, incluso hasta de lo que ves. Antes te decían, lo que no se ve no existe. Ahora se ve. Lo que ves, dúdalo. Y ahora que tenemos que dudar hasta de lo que vemos, ¿de qué manera el periodista discierne de lo que es real y lo que no? Verificación. Una verificación de hechos, de fuentes. Yo creo que es posible hacerlo. Es posible hacerlo y es una obligación hacerlo. Así es. Uno no puede jugársela con el público presentándole algo que no es cierto. Entonces, y si no tienes la información completa, espéralo. O sea, no, que ya está en Twitter. No importa, Twitter ya lo puso, no importa, pero yo tengo un noticiero a la 1 de la tarde y yo a la 1 de la tarde voy a tener la información completa. O a las 8 de la noche, a las 7 de la noche voy a tener la información actualizada. Y lo que voy a decir, obviamente tiene que ser cierto, no puedo jugármela con el público, incluso, no sé, a veces uno puede estar muy, muy seguro de algo, y bueno, ya si cometes un error, pues es terrible, te toca salir a hacer una rectificación, pero en lo principal, en lo primario, tienes todas las herramientas para hacer una verificación. Correcto, siempre es importante verificar la información antes de transmitirla. Sí. Por ejemplo, en la pandemia del COVID-19, donde las fake news tomaron mucha fuerza, ¿cómo los periodistas superaron esta situación que era muy, muy difícil llevar la información verificada a los televidentes? Bueno, una situación muy compleja por las limitaciones del momento también. Es decir, primero, limitaciones de circulación, de acceso a lugares como hospitales. En condiciones normales, uno puede ir a un hospital, hacer una cobertura, hacer entrevistas, ¿verdad? Pero en una situación de COVID, como la que tuvimos, espantosa, no puedes simplemente ir a un hospital. Tienes que tomar las precauciones de vestuario, por ejemplo. Hemos visto a muchos colegas que parecían astronautas entrando a un hospital, ¿verdad? Y por el contrario, muchos médicos que no tenían esas posibilidades. Y luego no te queda más que, por ejemplo, en ciertos temas como, por ejemplo, las víctimas, los muertos por COVID, remitirte a lo que el organismo oficial va a empezar a dar, porque no puedes tampoco inventarte que los muertos no son esos. Ya luego sabes que en verdad fueron muchos más de los que se produjeron, pero por una serie de no sé, de estadísticas, de cifras, ¿verdad? Usualmente mueren tantas personas en un mes, pero este mes han muerto tantas, entonces pero no ha habido accidentes de tránsito, entonces no pueden haber sido por accidentes de tránsito, súmalos a los otros, que has tenido X número de muertos por COVID. Y, por ejemplo, también se produjeron situaciones como una muy dolorosa de una persona a la que le entregaron unas cenizas de una persona que no era. Sí. Es más, que estaba viva. Y luego ahí tienes una historia para contarle a la gente. O sea, de estas cuestiones terribles, de estas tragedias, salen luego unas historias muy emocionantes también. Un periodista todoterreno que disfruta de los pequeños detalles de la vida, como degustar de una hamburguesa. Así inició el día junto a Pedro Jiménez. Yo siempre digo, todos los sabores en la primera mordida. Cuando le pones a la hamburguesa varios productos y todo, no sé, tocinos, quesos, champiñones, que todo sepa en la primera mordida. Del 1 al 10. ¿No hay 11?
10. Está buenísimo. No perdimos la oportunidad de compartir con él este momento agradable. Bueno, a ver, nunca he sido muy deportista, pero me gusta la bicicleta, me gusta la natación. La practico ya con menos frecuencia, un poco por el tema de disponibilidad de horarios también. Yo iba para la piscina a las 5:30 de la mañana. Yo a las 5:30 estaba en el agua. Ceviches. Todo tipo de ceviche. Los ceviches, me encantan los ceviches. Los bolones de verde, le encantan más a Vivi que a mí, entonces, pero tenemos bolones ahí. Bolones. Cangrejos. Así concluyó este día lleno de vivencias y aprendizajes. Seguimos compartiendo esta amena conversación junto a nuestro invitado. Para esto daremos paso a nuestro segmento Lo que nadie conoce. No se asuste con el nombre. En este segmento... Si nadie lo conoce, yo tampoco lo conozco, así que... Pero no se preocupe, se lo explicamos. En este segmento tiene que activar sus 5 sentidos. Es decir, nosotros le vamos a decir una palabra y usted tiene que responder con lo primero que se venga a su mente. Ok. Listo. ¿Está listo? No. Vamos. Iván el Terrible. Yo, Positivo más infinito. Eduardo, El Canal del Cerro. mi segunda casa. Hamburguesas. Una de mis comidas favoritas. No la única, una. Virgen de Schoenstatt. Bueno, nuestra madre. Es decir, ahí podría responderte no con una palabra, sino con muchas palabras, porque viniendo de una familia y habiendo pertenecido a una familia siempre muy católica y muy cercana a movimientos marianos, yo he tenido en mi vida los ejemplos salesianos y a María Auxiliadora como una guía de toda la vida, y desde hace muchos años también a la Mater de Schoenstatt. Y si le digo... Fueron muchas palabras. No se preocupe. Y si yo le digo aviación y medicina... Bueno, otras dos pasiones que en algún momento se me cruzaron por aquí. Aviación, porque sí, yo siempre tuve una pasión por los aviones, ¿verdad? Y yo no hubiera encontrado ningún problema en trabajar en un aeropuerto. Simplemente por oír, por y ver aviones todo el día. Y medicina fue una carrera, es una carrera que experimenté durante un año. Sin embargo, competía en la medicina, con la aviación, con la televisión. Entonces, mira, había que, obviamente, decantarse por algo, ¿no? Entonces, pero sí, otras dos pasiones. Es que ganó el periodismo en este caso. Y ahora una pregunta que le marcó a usted en sus inicios. ¿Qué sabes hacer en televisión? Sí, ver televisión, es lo que te comentaba más temprano. Es decir, lo primero que me preguntaron fue, ¿qué sabes hacer en televisión? Porque yo fui al canal a pedir trabajo, a ver qué estaba pasando. Y fue así. O sea, ¿qué sabes hacer en televisión? Nada, ver televisión. Estaba empezando. No podía saber nada más si no lo conocía de antemano. ¿Y qué pasa si ahora le preguntamos nosotros qué sabes hacer en televisión? Bueno, dar noticias, preparar reportajes. No, yo creo que ya es diferente porque he seguido todo un camino, ¿verdad?, para conocer cómo es el mundo de la televisión. Y en ese mundo he logrado pues ya identificarme, fundirme con el medio de la televisión y ciertamente el tema de conocer todas las herramientas, conocer el periodismo de cerca, vivirlo, ya no es algo solamente con lo que ya no es algo solamente que sabes hacer en televisión, sino que ya eres parte de la televisión. Y bueno, antes de despedirnos, nos gustaría que le dé un consejo a esos jóvenes en formación, en nuestro caso, en el periodismo. Algo que usted diga, esto deben escuchar los jóvenes. Siempre consejos, escuchen consejos, lean mucho, infórmense siempre antes de hacer una cobertura de noticias, un personaje que vayan a conocer o a entrevistar, quién es esa persona, leer mucho, cuidar mucho los detalles, ser muy rigurosos en el trabajo, en el tratamiento de una noticia. Estás manejando algo muy delicado, es tan delicado como un medicamento, no sé, una pastilla, una vacuna, alguna cosa. La información también es tremendamente sensible y tiene que ser manejada con mucho cuidado, respeto y rigurosidad también. Bueno, y nunca tengan miedo de preguntar.
Eso es lo que creo yo que caracteriza más al periodista, ¿no? Que lo sacan por eso, porque pregunta. Ser curioso, siempre Sí. ser curioso. Sí, así es. Bueno, Pedro, muchas gracias por esta conversación. Estoy segura que no nada más Paul y yo aprendimos, sino que todos los que están aquí y todos los que nos están viendo por Expertise. Muchísimas gracias a ustedes una vez más por la invitación. Me tienen aquí como un servidor más. Una vez más, también un honor tenerlo aquí como invitado. Las puertas de la universidad siempre estarán abiertas para otra ocasión. También agradecerles a ustedes que nos acompañaron en este programa. Recordarles a todos seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse a este canal, me gusta y compartir también. Nos vemos pronto en una nueva edición de Expertise.